Maribel está presente. Presente. Nancy. Presente. Oscar. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿arrancamos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad, pues queremos dar a conocer un debate acerca de la materia de construcción de subjetividad. Pues nos hemos reunido para entablar, compartir, conocer y fortalecer, obviamente, lo que ya tenemos en nuestras mentes. La idea es corregirnos dentro de este debate y poder afianzar nuestros conocimientos. Entonces, vamos a tener un orden de cómo vamos a participar. Entonces yo hago una pregunta en la cual vamos a debatir y pues ahí cada uno vamos a hacer nuestro respectivo aporte. Mi pregunta es muy sencilla, es como qué tipos de comunicación se evidenciaron dentro de nuestra crianza, ¿sí? Partiendo desde nuestra familia y cómo han permitido construir nuestra subjetividad. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Maribel. Repito, qué tipo de comunicación hemos tenido dentro de nuestra crianza, inicialmente pues dentro del hogar, y cómo ha influido en la construcción de nuestra subjetividad. Compañera Maribel. Bueno, con respecto a tu pregunta, pues, por mi familia siempre se maneja el diálogo. Eso son palabras que se grita siempre constante en todos los ámbitos. Bueno, además, siempre me inculcaron un pensamiento positivo, lo cual hace que me exprese el niño más y se ha convertido esto en una fuente primordial con actitudes positivas y grandes expectativas. Y de ver el mundo considero que ser una honesta herida en mi pensamiento interior, experiencias externas de las que soy consciente, soy reflexiva y sería mi lenguaje comunicativo. Muy bien. Sigue nuestro compañero Oscar. Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Eduardo de la Cruz, pertenezco al CAE Popayán. En este momento, pues, inicio pues responder la pregunta que el compañero Albert ha relacionado respecto al entorno familiar, sobre su subjetividad. Y pues creo que comienza con la formación o la primera persona que uno ve a llegar al mundo, que es la mamá, que se inició con señales, con voces que uno poco a poco va reconociendo y va familiarizando para ir formando un conocimiento para ir profundizando más. Que en el trayecto de la vida que vamos en escolar, ya formando a uno que llega a la escuela o kinder para socializar más con los compañeros que traen otras ideas más completas para ese entorno. Ese punto fundamental como persona para ir aprendiendo más sobre esa actividad. Y por último, ir comprendiendo cada vez mejor en la vida adulta, que ese es el punto final de todo este proceso. Muy bien. Muy bien, le damos la palabra a nuestro compañero Gustavo. Bueno, presente también. Quiero saber si me escuchan perfecto, me escuchan bien. Estamos escuchando bien. ¿Aló? ¿Me escucha bien? Sí. Sí, aló, yo escucho bien. Sí. Continúa, Gustavo. Ok. Bueno, continúo.
Dentro de mi familia, nosotros vivíamos en un pueblo cerca de Cartagena. Mi madre justamente no era de ese mismo pueblo donde era mi papá. Por lo tanto, había unas diferencias en la cuestión cultural y política. Había una cuestión diferencia en muchas áreas. El estilo de comer de mi madre, el estilo de comer de mi padre, lo tuvimos que enfrentar a esa cultura. Mi papá era un hombre muy agresivo para hablar, mientras que mi mamá era una mujer muy elegante en sus palabras. Tuvimos que crecer en medio de una violencia por parte de mi papá, de una violencia psicorrígida a través de sus palabras, y a la vez mi mamá era como el aliciente, el paliativo que trataba a los demás. Con el tiempo mi papá también ya fue agarrando la manera de hablar de mi mamá. Ellos se trataban muy bien, pero alrededor de nuestra familia estábamos rodeados por otro grupo familiar que eran los familiares de mi papá, los cuales nos expresaban lenguajes que nos producían mucho dolor. Así que creo que esto trajo como consecuencia resentimiento al interior de mi familia, al punto de romper las relaciones hasta el día de hoy entre las personas, miembros de la familia de mi papá. Estoy hablando de mi abuela, estoy hablando de mis tías, mis tíos, y el núcleo familiar de mi papá, mi mamá y nosotros. Así que tuvimos que soportar ese dolor de el maltrato, ese problema de lenguaje que se manifestó, y pienso que eso nos afectó hasta el día de hoy. Cambio. Muy bien. Bueno, ahora le damos la palabra a nuestra compañera Nancy y por último empezaría yo. Pues en mi familia la comunicación es lo primordial que ha existido desde que somos niños. Mi papá ha sido una persona muy rígida en su forma de ser, en sus palabras, al igual que mi mami. Siempre nos ha hablado con mucho amor, con mucho cariño, con mucho aprecio, dando a entender lo que ellos querían con pocas palabras. El diálogo siempre se manejó de manera mutua entre mis hermanos, mi papá y todos. A pesar de las distancias que ahorita estamos, pues unos están estudiando, otros están trabajando, estamos en diferentes municipios de Boyacá, pero siempre nos seguimos ayudando, compartiendo, llamando. Y pues eso es lo que, ese lazo de la comunicación ha fortalecido mucho la vinculación, como ese aprecio de seguir fortaleciendo cada día más la comunicación y más el diálogo. Lo cual ha dado base para formalizar una carrera, bases para mantener una buena relación y para poder hacer una muy buena carrera profesional. ¿Listo, Nancy? Sí, señor. Bueno, bien, pues mi aporte a esa pregunta, pues realmente siempre he dicho que la primera escuela es la familia. Y creo que cuando nosotros vamos a la escuela debemos ya tener como una especie de formación, una inducción que viene del hogar, ¿sí? Y obviamente entre el hogar donde empezamos a conocer la socialización, la comunicación, ¿sí? Y es nuestros padres a través de la historia, a través de sus antepasados que traen un tipo de comunicación. En el caso de mi familia, pues mi padre era muy autoritario y mi mamá era muy permisiva. Un tipo de autoridades diferentes. Pues obviamente dependiendo del tipo de autoridad, pues tendríamos que ver el tipo de lenguaje. Entonces mi papá, pues es muy autoritario, siempre era como poniéndome órdenes, hablándome muy brusco, hablándome muy fuerte, ¿sí? Esto pues hizo que de pronto
fuera muy tímido y muy inseguro a la hora de poder hablar con otras personas, ¿sí? Entonces, inicialmente mi vida pues se marcaba por ser muy tímido en el colegio, en la escuela, ¿sí? Entonces, casi no interaccionaba con los demás por ese mismo miedo e inseguridad que lo produjo de pronto mis padres, ¿sí? Realmente por acá en nuestro municipio pues se manejan unos dialectos, ¿sí? Y es muy bueno rescatar nuestra cultura, nuestras raíces, porque acá no siempre nos distinguimos por algunas expresiones culturales, ¿sí? A algunos les da risa, a algunos, pues no sé, se sorprenden, ¿sí? Pero realmente es la forma como nosotros nos comunicamos acá. Digamos que son códigos de comunicación que nos permiten, pues, ponernos a par en alguna idea o algún objetivo. Entonces, la comunicación obviamente ha sido muy importante, a pesar de que ha sido un poco mi papá el que maneja pues el liderazgo en la casa, a pesar de la autoridad para enseñar, nos ha servido mucho, ¿sí? Entonces, pues ese es mi aporte. Yo creo que también debemos rescatar un poco sobre la teoría pues de la teoría ecológica de Jochen Brenner, donde habla que el ser humano es dependiendo del medio donde se relaciona, es decir, el hombre aprende lo que el medio le ofrece. Entonces, el medio ofrece unos estímulos que permiten ir cambiando la personalidad, la perspectiva del ser humano. Y entre esos estímulos está la comunicación, que es muy importante para poder yo entender lo que el otro me dice o poder por lo menos llegar a un consenso o a una idea que sea programada o que digámoslo así, que las personas se pongan de acuerdo a través de la comunicación, a través del diálogo, para lograr un objetivo. Entonces, ese es mi aporte. No sé, la compañera Maribel tenía otra pregunta, no sé si quieras compartirla o no sé qué podríamos hacer. Yo quiero adicionar algo y es en cuanto al espacio académico. Considero que no solo por mi parte, sino por la de todos, en este se consolidan nuestras bases para el lenguaje, nuestra estructura, se consolida ya en el colegio, luego de nuestra familia, por supuesto. Y allí nos damos cuenta que nos equivocamos, pero también podemos reflexionar acerca de nuestras expresiones. Y en el colegio, en la primaria y secundaria, básicamente se aprende de todo, con los profesores, los compañeros, y eso forma nuestra base comunicativa, como una herramienta para darnos seguridad y motivación que nos proyecta. Y finalmente nosotros como adultos ya sabemos expresarnos como seres humanos en conjunto dentro del contexto social, sabemos que estamos y esta comunicación nos permite estar en relación con los demás continuamente. El uso del lenguaje adecuado que nos hace a los demás seres vivos, pensar, transformar, que hacemos en nuestras situaciones mediante el lenguaje y nuestra forma positiva de ver el mundo. Gracias. Muy bien. Pues, a ver, hay cositas que esto no se escucha muy bien porque creo que hay un ruido, ¿sí? No sé si hay un micrófono por ahí suelto o un altavoz por ahí que está produciendo el ruido y no hay nada para escuchar muy bien, ¿cierto? Entonces, no sé, pues compañeros, pues hasta el momento hemos podido compartir cómo nos ha servido este proceso de comunicación para construir nuestra subjetividad a medida que vamos evolucionando, ¿no? Estamos en la casa, estamos luego a la escuela, ahí miramos otros tipos de comunicación, ¿sí? Y otras interacciones con los demás sujetos, pasamos al colegio, otro tipo de digamos así, de grupos o digamos, entes sociales, ya en la adultez, que ya como la etapa pues, madura se puede decir, donde pues, a través de los años que han pasado hemos aprendido, hemos adquirido conocimiento, hemos aprendido a comunicarnos, ¿sí? Pues no sé si algún compañero quiera dar otro aporte, porque casi no se escucha muy bien.
Presente, Gustavo. Acá se me escucha bien a mí, ¿verdad? Al compañero Gustavo le escucha nítido. Bueno, perfecto. Bueno, quiero hablar directamente acerca de la construcción de esa subjetividad, las emociones y los sentimientos en la parte escolar, como estaba hablando nuestra compañera anterior. Pienso que nosotros, como psicólogos en formación, una de las cosas importantes que deberíamos hacer es poder entrar a trabajar esta parte en los colegios. Mira, en el colegio, en muchas ocasiones, yo he vivido situaciones tremendas. Desde mi subjetividad, desde el momento que yo estaba estudiando, yo me encontré con un vocablo, un estilo de hablar, una forma, con unas profesoras. Ahorita mi compañero estaba diciendo que él es como del interior. ¿De dónde es usted, compañero? Oscar. Popayán. De Popayán, exacto. Resulta que yo soy cartagenero. Teníamos una profesora que era del interior del país, no sé de qué parte. Y en esto del lenguaje sucede que hay expresiones que se interpretan como una agresión de acuerdo a la región a la que usted pertenece. Y hay un momento en que usted, si no maneja eso con claridad, puedes agredir a tus estudiantes. Y los estudiantes son víctimas emocionales, psicológicas. Y se desestructura esa creación de la subjetividad del estudiante en el proceso en que se da que el profesor tiene faltas en el conocimiento de esta área. Pienso que una de las opciones sería hacer una intervención psicosocial en esa área y ayudar con esta parte del lenguaje, la subjetividad. Y hay una parte que me gusta mucho, aparte de las emociones, que es el lenguaje no verbal. Ese lenguaje no verbal que según los módulos que hemos leído, el 73% de lo que nosotros decimos responde a un lenguaje no verbal y el otro tanto por ciento a lo que decimos con las palabras. Cambio. Sí, compañero. Ahí le paso la palabra a Iván, Alberto. Sí, compañero, como ¿Sí? con Oscar. Pues, teniendo en cuenta, Oscar. todos tenemos como un fin, toda nuestra vida, nuestra formación, desde que nacemos, va como vinculada como a la teoría que da Miriam Jimeno, que habla sobre la violencia. Todo va en torno como la violencia que hay, si bien hay en las casas. Esa es la formación que se lleva en la mente y en la cultura, ¿no? Porque todo también depende de la cultura de la persona donde nace, donde se forma. Y vemos que son dialectos diferentes, son costumbres muy diferentes, ¿no? que se van hablando y se van socializando. Y que todo ya lleva a esta formación. Entonces, como vemos, el compañero Gustavo, Albert, la compañera Nancy y Maribel, todos tenemos algo en común sobre esto, que hemos estado socializando en el proceso de esta formación como psicólogos, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a comprender varios entes familiares, que tenemos que llegar a un punto a través de y creando una idea cómo vamos a solucionar las cosas. Que para muchos la vida y la experiencia fue muy dura, porque era una persona al lado, un líder que hoy de apoyarlos pronto, y que querer para nosotros lo que hacía era lastimarlos, darle un dialecto muy agresivo, que nos va formando poco a poco, que ya cuando llegamos a la edad
estudio que son de más personas es que vamos desarrollando todo, vamos comprendiendo en realidad los que nos siguen en la casa, que podemos aprender cosas buenas y cosas malas, como eso, decir, bueno, la cosa que tiene un dialecto diferente, que uno lo va a tomar extraño, pero para ellos es normal, como acá por acá en el Cauca, o por allá en otra compañera María, que pues acá, pero todo debemos relacionarlo, todo debemos comprenderlo, y esto es lo que busca este proyecto, entonces, tratar de comprender los pensamientos de las demás personas. Entonces, pues yo pienso que esta ha sido muy importante para todos, porque hemos aprendido algo, un poquito de cada uno, y como todos no, todo eso por como la formación, el miedo a hablar en público, el miedo que hablar con los compañeros, todo eso es información que vamos poco a poco aprendiendo y ir buscando ese punto que a uno es duro. Entonces, mi aporte, de pronto tiene algo que más o especializar, pues estoy presto a escucharlos. Afirmativo. Nuevamente es una que y quiero dar una última reflexión, bueno, acerca de la incidencia de los demás actores sociales en nuestro proceso de construcción de subjetividad. Y puedo destacar que somos individuos en constante evolución y por ende debemos adaptarnos a los cambios continuos, no dejar de lado nuestras tradiciones, buscar una cultura de paz. La familia es nuestro lugar de protección y cuidado. Es un actor social importante en la instancia organizada en torno a la ley. La mediadora entre los sujetos y los sociales, teniendo en cuenta que lo fundamental es que la vida como en una oscura inmediatez y permanencia cotidiana. Bueno, primero, como actores sociales involucramos nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos, y nos brindan la posibilidad de proyectar un futuro. La incidencia de los sectores sociales permiten construirnos como sujetos, brindándonos un horizonte de posibilidad a imágenes de condiciones que habilitan un porvenir, un nuevo tiempo, permitirnos ser mejores personas y influir efectivamente, positivamente sobre todo lo demás. Gracias por su atención. Yo Nancy, quiero cortar sobre estoy de acuerdo con el aporte del compañero Carlos, ya que con todas las personas, desde que nacemos, tenemos unos derechos y deberes que debemos que se deben cumplir y que debemos cumplir, ya que pues, todos tenemos una nacionalidad, un nombre que se debe respetar y que a medida que pasa el tiempo va cambiando. ¿Por qué? Porque en la primera infancia uno piensa diferente a lo que piensa en la edad adulta. En la infancia la imaginación vuela y las posibilidades son excelentes y la creatividad. En la edad del colegio ya uno tiene unas bases que van fortaleciendo para realizar en la edad adulta. Y que pues en cuanto a los profesores, la función es educar y fortalecer en valores de los estudiantes, de los niños y niñas, que además de eso fortalecen su casa con los padres de su familia. Para compañeros, hay algo que quiero puntualizar también que dijo Jimeno en el texto que hemos leído. Dice Jimeno 1996-1998. En medio de todo esto dice la necesidad que hay en la persona como tal de relatar, de contar las experiencias que vivió, en especial cuando se habla de la violencia en el hogar y en la niñez. Ellos, al momento de hacerlo, de narrar y de empezar a recobrar esas memorias como sujeto, el hombre empieza a sentir una especie de sanidad también, de liberación. Ahorita estábamos hablando decía mi compañero Oscar, que
timidez. Muchas veces cuando nosotros no tenemos la capacidad de sacarlo, la timidez se apodera y eso está dañando la personalidad. Y en muchas ocasiones cuando tratamos a personas decimos, bueno, ¿por qué eres tan tímido? Y vemos que mucha de la culpa o del origen de esa timidez podemos encontrarla en ese maltrato intrafamiliar y en especial en ese lenguaje violento verbal que pudo haber sufrido la persona en los tiempos de su niñez. No sé qué dice Alberto. Pues, aló. Bien, pues yo creo que la cuestión del lenguaje verbal es muy importante, de la cuestión verbal es muy importante porque cuando nosotros somos niños, y hablemos de niños porque realmente donde se forma la personalidad del ser humano es especialmente en la niñez, ¿sí? Lo que a uno le enseñan o le puedan corregir en la niñez, pues eso le va a durar para toda la vida. Entonces, partiendo de eso, creo que si en nuestra niñez, en nuestra infancia, hubieron acciones agresivas donde la comunicación ha sido muy autoritaria, ¿sí? Y en ocasiones donde ha sido muy permisiva, porque ninguna de las dos es una comunicación asertiva, ¿cierto? Entonces, esto desencadena que esto siga siempre ese ciclo, es decir, que si yo crío a mis hijos de esta manera, con una comunicación muy agresiva, pues ellos van a criar a sus hijos de la misma manera y esto se vuelve como una cadena, ¿cierto? Entonces, la necesidad de nosotros como psicólogos, primero que todo, prepararnos, fortalecer nuestros conocimientos para, de alguna manera, intervenir en nuestras comunidades, especialmente donde vivimos, ¿sí? Tratar de colocar en acción todos los conocimientos que hoy podemos obtener para que desde la infancia empecemos a trabajar, empecemos a abordar estos temas o a ponerlos en uso para que la integridad del ser humano pues sea la más adecuada, ¿no? Entonces, en cuanto a los actores sociales que plantea nuestra compañera Maribel, pues creo que es importante también abarcar la cuestión del colegio, es bueno abarcar la cuestión de la comunidad, sí, porque son otros entes sociales que de alguna manera influyen a través del lenguaje o la comunicación o los conceptos que adquirimos en nuestra formación como personas en la construcción de nuestra subjetividad. Entonces, es recalcar que todos los entes sociales, y como explicaste de la primera intervención, que el modelo económico de este Ron Norberg explica que el ser humano obviamente se va adaptando al medio donde está, va aprendiendo de lo que el medio ofrece. Entonces, si en el colegio nos ofrecen, tenemos una profesora que es muy agresiva o es muy grosera, pues obviamente el niño va adquiriendo estos aspectos, ¿sí? Y de la misma manera las personas que intervienen dentro de ese entorno. Asimismo en la comunidad, sí, en donde se pueda relacionar. Entonces, todos estos sistemas o microsistemas que encontramos en la sociedad influyen de manera directa en nuestra formación, ¿sí? Debido a que el ser humano siempre está expuesto a recibir estímulos del entorno y asumirlos y ponerlos en práctica. Entonces, es muy importante también abarcar lo que nuestra compañera Maribel nos comenta acerca de los otros actores sociales que influyen en la construcción de nuestra subjetividad. Entonces, no sé qué otro compañero va a intervenir. Yo creo que ya va a ser hora de ir cerrando porque está muy largo y entonces está muy pesado. Compañeros, no sé qué opinan ustedes. Compañero, me parece bien. De acuerdo. Sí, compañero. Entonces, así quedamos. Muchas gracias. Y yo creo que hoy aprendimos un poquito más de nuestra vida. Gracias a todos por su atención. Gracias. Muchas gracias a todos por esta participación. Me parece que fue hubo mucho compromiso y pues a pesar de que de pronto la comunicación estuvo un poquito fallando,
hicimos todo lo posible para poder llegar al objetivo, ¿sí? Entonces creo que se logró, pudimos compartir y aprender cada uno. Entonces, muchas gracias mis compañeros, esperamos pues que sigamos en este mismo ritmo, en este mismo ánimo de trabajar así unidos para que todo salga bien. Muchas gracias y